Ají añane. Kami maro ito na siya ni Kapayeni sa ikahitasanda Amazonia ki maro ito ni anampits de ki Peru punyasta del mundo. Tema pa menajeta pintro programa kashi anyane kapcheketete señal ki TV Peru. Novet hedri maro ito ni sa ikahitasanda anta región ki San Martín Chachapoyas tema avisanake aniversario te. Ikimo shireventro y cada heta y amejeta y rirori payeni tema irota que yo canta este barrio tiene shan atri pain sa heta chanta. Viva Visaero Kameta. Ayota kot pero tanjaro también llaman a Bagroca titulares. Hoy, en Ají Añane, celebremos el Día del Ají Peruano, una riqueza culinaria del Perú que busca resaltar su importancia. El paleontólogo Rodolfo Salas Gismondi nos hablará sobre la expedición que viene liderando en la Amazonía peruana para recolectar fósiles y estudiar el origen de la biodiversidad de la región. Las emergencias forestales y el fortalecimiento del cuerpo de guardaparques es el tema que estaremos tratando con el biólogo Davis Guamán Mendoza. Conoceremos los destinos turísticos de San Martín y Chachapoyas. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédense con nosotros, que aquí empieza Ají Añane. Intata pinta Roriquitaiteriki viernes, cachiriqui septiembre, tema ahora Ministerio de Desarrollo Agrario Puñasta Riego. Okimosh riventa que antaroite ostobaco tanta cari mega ocasan quinarensi. Resolución Ministerial 0060-2018. Tema Kimosh riventa itiro tsirikana payeni peruano. O cada yeta da o sheket pashniet e hatita yota cooperota y tancharri maro eteni antana pitski locales e hatita internacional ki sko o cada cooperota ayota cooperota tancharri y panki yetro mego ri yura panki yetro ri anta ibani ki payeni tamech amena bayro kwa nota. El Día de los Ajíes Peruanos se celebra el primer viernes del mes de septiembre de cada año. Lo que se quiere transmitir con esta fecha, que se estableció mediante una resolución ministerial del Midagri, RM 060 del año 2018, es la promoción del consumo y de la diversidad de los ajíes que tenemos en el país. Tenemos alrededor de 350 variedades así conocidas de ajíes, pimientos y rocotos, frutos del género Capsicum, en el país. Estos ajíes se utilizan en diversas gastronomías regionales, son un patrimonio genético que tenemos a disposición de todos los peruanos y del mundo, porque también hay variedades que se exportan. Muchas de ellas se utilizan en platos de la gastronomía que son sumamente comunes, ¿no? Como el ají de gallina, el rocoto relleno, entre otros platos, y estamos hablando de ajíes muy característicos, ¿no? Como el ají amarillo, el ají escabeche, el ají limo, el ají charapita, cada uno asociados a determinadas gastronomías y preparaciones regionales. Los ajíes aportan es lo que le da esa identidad a la gastronomía peruana. Podemos decirlo porque podemos hablar de que no hay plato peruano que prácticamente que no lleve ají, y cada uno con alguna variedad específica que se utiliza para determinadas preparaciones. Básicamente, es muy importante tener en cuenta que como es tanta la diversidad, puede suceder que algunas variedades de ajíes como que se van perdiendo porque ya no las van utilizando
y le van dando paso a variedades más comerciales. El productor lo ve desde el punto de vista comercial y utiliza y cultiva y lleva al mercado variedades más comerciales de alta demanda. Sin embargo, esto de alguna manera va haciendo que se pierda el uso y costumbre de algunas variedades muy locales y que se tienen que rescatar. El Midagri es una institución que se debe a los productores y como tal le brinda toda clase de servicios para que puedan sacar adelante siempre su producción. Es nuestra prioridad. También intervenimos con la conservación del recurso genético. El INIA, por ejemplo, del Midagri, cuenta con una colección de un banco de germoplasma de más de 400 accesiones o variedades que están ahí registradas, que sirven para la investigación, el conocimiento y el desarrollo de variedades comerciales para la investigación. La gastronomía es fundamental porque el ají es identidad para la gastronomía. Es la que le da es como el ADN de nuestra gastronomía. Porque toda esa variedad de colores, sabores, grados de picor son los que le dan ese gusto propio que se reconoce nacional y se reconoce en el mundo. Entonces, consumiendo ajíes, viendo la diversidad, la variedad que tenemos, experimentando en nuestras cocinas, vamos a darle un voto a la conservación de esta cadena y de estos importantes productos. Finalmente, como sector, nosotros nos sentimos muy complacidos de que esta acogida del Día de los Ajíes Peruanos que se ha tenido ha sido bien importante. Hay que tener en cuenta que el primer viernes de septiembre de cada año vamos a celebrar el Día de los Ajíes Peruanos con nuevas variedades, con nuevos platos, nuevas preparaciones, más conocimiento y desarrollo que finalmente va a beneficiar a los productores y con ello a contribuir con la cultura del país, ¿no? Con la gastronomía y todo lo que viene tras ello, ¿no? El sector turístico, el desarrollo productivo, la exportación, todo se compenetra con una adecuada promoción y para eso como sector nosotros hemos establecido este Día de los Ajíes Peruanos. Tema okayo ini haka tai tatarori ovariten sikachiri kanapa yeni yo pero tai tancharori andamaro iteni kinapitsi payeni tema ari okanta pero tari la riqueza biocultural ayota ko pero tancharu kameta pero tsika kora que no pia heita paje poya ko taba que no shaninka no que en kitata cheri yora meca paleontólogo Rodolfo Salas Gismondi. Con la que no piaje de país. Apita bajerota programa, capchiquitay de Kaikibantachana, Rodolfo Salas Gismondi. Tema irinti irirori, yamena koyetiro tonkits payeni anta, timayeta tiri anta mishiki. Tema irkainta payda cheri paleontólogo. Akengi tada kota chero, ska okanda kota irirori meka okayanta yetiro anta waerens payeni. Kitaiteri Rodolfo. Kitaiteri, Cintia. Es un gusto estar en este programa y que lo vea toda la Amazonía. Paitama iro pero tantare ayota kotero meka okanta kota ka oka biodiversidad anta Amazonía aquí. Bueno, la biodiversidad amazónica es la mayor del planeta y es un ecosistema frágil que necesita ser protegido. Entender el origen es entender cómo preservarla, porque de esa manera podemos saber cuáles son los momentos en los cuales está más expuesta a problemas o a contaminación o a destrucción del hábitat. En el pasado,
hemos visto que podemos, a partir de evidencia del pasado, podemos saber cómo se comportan las especies, cómo se extinguen, cuáles son los factores que pueden hacer que un ecosistema cambie o desaparezca. Entonces, estudiando el pasado, estudiando el origen de la biodiversidad amazónica, seremos capaces de entender mejor la Amazonía actual y saber cómo preservarla y protegerla. Kama kwanda kota idoñaka oka oba kera dimeka panteri anta wairen spayeni anta Amazonía que pican katarakaina chatsko kwanda kota pantero. Sí, tenemos la oportunidad esta vez de por primera vez llegar hasta el pueblo de Pebas, desde Iquitos hasta el pueblo de Pebas. Es decir, vamos a explorar toda esta distancia, que son casi 500 kilómetros, por toda la ribera del río Amazonas, buscando fósiles. Fósiles que tienen más o menos una antigüedad de entre 13 y 16 millones de años. Nuestro equipo de científicos está formado por especialistas de diferentes temas y eso le va a dar un carácter muy interesante a nuestra expedición. Por ejemplo, yo trabajo con cocodrilos fósiles, ¿no? Y caimanes. Entonces estoy interesado en saber cómo eran los cocodrilos antes para entender cómo los cocodrilos actuales y los caimanes actuales que existen en la Amazonía evolucionaron. ¿Qué especies se han extinguido? Porque habían especies en el pasado que ya no existen en la actualidad. Incluso uno de los descubrimientos más grandes que hicimos en 2015 fue determinar que en esta zona de la Amazonía ha existido la mayor diversidad de cocodrilos de todos los tiempos. Encontramos 7 especies de cocodrilos en 200 metros cuadrados, en un yacimiento de 200 metros cuadrados, es decir, fósiles, ¿no? Huesos de estos animales que los pude identificar como parte de mi tesis de doctorado. Y eso es mucho más que lo que hay actualmente en toda la Amazonía. En toda la Amazonía hay 6 especies. Y en ese lugar, en 200 metros cuadrados, habían 7. O sea, imagínate la cantidad, ¿no? La diversidad que había en el pasado. Mucho más que la actual. Luego hay especialistas en paleobotánica, es decir, que estudian las plantas fósiles y poder reconstruir el bosque, cómo era la vegetación, incluso algunas plantas que son parecidas o parientes de las actuales que las utilizan las comunidades nativas, ¿no? Entonces, esta especialidad también nos da una visión de cómo ha evolucionado el bosque y el paisaje. Incluso hay un biólogo que es de Iquitos, Ricardo Zárate, del INAP, y él va a formar parte del equipo y vamos a formar una colección paleobotánica allá en Iquitos. Por primera vez en la zona de donde vienen los fósiles, porque normalmente se traen a Lima y, bueno, acá se estudian, están las condiciones apropiadas para la preservación, pero nosotros vamos a tratar de generar esas condiciones allá en Iquitos. Entonces, estamos muy entusiasmados y muy contentos de poder llegar hasta Pebas, ¿no? Que es muy lejos, pero esta vez, gracias a financiamiento internacional y también del Estado peruano, vamos a poder llegar hasta este lugar y ver qué cosa hay en esas rocas antiguas. Que es una expedición que nos llena de intriga, de saber qué es lo que vamos a encontrar. No sabemos, por ejemplo, si podremos encontrar estas aves carnívoras gigantes que existían en el pasado de Sudamérica. Aves no voladoras, no volaban, parecían más dinosaurios y eran los depredadores de esa época, ya no existen, obviamente. O estos cocodrilos terrestres que tenían una apariencia más de un dinosaurio que de un cocodrilo. Y que existieron hasta hace muy poco, y sabemos que vivían ahí, porque hemos encontrado algunos dientecitos, pero nunca hemos encontrado un cráneo completo, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos llenan, pues, así de emoción, de poder tener la oportunidad de encontrarlas. Paitama anta skokarate anta regiones ki payeni yamena cooperota pero meca oka pero anta wairen si payeni ai satita paitama ara yamena cooperota anta garori. Esta expedición es parte de un proyecto que va a explorar toda la zona desde Iquitos hasta Leticia, en la triple frontera con Colombia y Brasil. Esta zona ha sido seleccionada porque existen unas rocas antiguas que aparecen durante la temporada seca, porque durante la temporada húmeda el río Amazonas y sus tributarios están en un nivel muy alto y todo es bosque. Pero cuando empiezan a descender, bajan hasta 10 metros, 8 metros y dejan expuesta en la ribera de los ríos, en los bancos de los ríos, dejan expuestas rocas antiguas.
Esas rocas antiguas se encuentran en algunos lugares de la Amazonía, no en todas partes. Pero, por ejemplo, en la zona de Iquitos y Leticia hay. En la zona de Ucayali, en los ríos Mapuya e Inuya también existen este tipo de rocas. En el río Urubamba también. Entonces, esta vez hemos escogido esta zona de Iquitos porque esta zona antecede la época de la época que son estos fósiles, antecede a la formación del río Amazonas. El río Amazonas, tal como lo conocemos ahora, tiene más o menos 10 millones de años. O sea, hace 10 millones de años crecieron los Andes y las aguas que nacían en los Andes empezaron a discurrir hasta el Atlántico. Se dice que el Amazonas es un río transcontinental, o sea que recorre todo el continente y atraviesa desde los Andes hasta el Atlántico. Eso pasó recién hace 10 millones de años. Nosotros estamos yendo un poquito más atrás, hace 12, 13 millones de años. ¿Y qué encontramos? Que antes de que existiera el río Amazonas, ya había una enorme biodiversidad. O sea, la biodiversidad, la hiperdiversidad de nuestro bosque amazónico antecede incluso la formación del río Amazonas. Y era un paisaje totalmente distinto. No predominaban los bosques, por ejemplo. Predominaban los pantanos y los lagos. Era un ambiente mucho más acuático. Y los bosques estaban fragmentados entre estos ambientes acuáticos. A este ecosistema gigante que existió en toda la Amazonía occidental se le llama sistema Pebas, en honor a las rocas de la formación Pebas que aparecen justo cerca al pueblo de Pebas, el cual nunca hemos visitado. O sea, por primera vez vamos a encontrar y vamos a buscar fósiles en esta región que fue el lugar donde se le dio nombre a las rocas y a este ecosistema antiguo. Bueno, está yendo también una paleontóloga holandesa, que se llama Carina Horn. Ella fue la que acuñó el nombre de sistema Pebas y que creó todo este marco teórico sobre cómo era la Amazonía hace 13 millones de años. Después está yendo un equipo de la NASA para poder tratar de encontrar yacimientos paleontológicos en base a imágenes satelitales. Entonces vamos a estar en los yacimientos, el satélite se va a ubicar, observar justo en la zona donde estamos y va a tratar de predecir dónde hay sitios parecidos en la Amazonía para ir a buscar fósiles. O sea que es usando la tecnología tan avanzada que existe, se puede buscar y se pueden encontrar cosas maravillosas. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Cuando kota idonya kama meka rika pinya eta kri meka yokatong kits payeni tima eta tsri anta mishiki payeni rika bibets ka eta kero meka ara tema yora kanda kiri payra ni yoka meka rika pinya eta kri tong kits payeni ara meka iroente kanta trikwa biológico anta región ki. Es increíble, esa es una muy buena pregunta, Cintia. Porque los fósiles son los archivos de nuestro planeta, o sea, los archivos de la vida de nuestro planeta. Encontrando estos restos, somos capaces de saber qué pasó en el pasado. Sin ellos no sabríamos que existieron, por ejemplo, los dinosaurios hace millones de años. Sin ellos no sabríamos que los humanos aparecen en África hace 200.000 años, o que evolucionan a partir de homínidos hace 4 millones de años. Entonces, son archivos de la vida del planeta. Y justamente el proyecto que nosotros hemos presentado a Concitec para que sea financiado se llama el Registro Fósil de Loreto, archivos de la biodiversidad amazónica, del origen de la biodiversidad amazónica. Justamente porque los fósiles son piezas traídas del pasado al presente. Es como, de otra manera, es como viajar en el tiempo a través de ellos, ¿no? Y poder ver qué era lo que existía y tratar de interpretar como un detective, tratar de interpretar a partir de evidencia muy pequeña y muy sutil qué era lo que existía en el pasado. Entonces, realmente para mí son muy importantes, ¿no? Nos permiten entender cómo se evoluciona, por ejemplo, en otros casos, la costa peruana y la riqueza del mar peruano. Y nos permiten entender cómo era la vida en los Andes mientras los Andes fueron creciendo en los últimos 60 millones de años. Porque al comienzo los Andes tenían unos 200, 500 metros y eran muy cálidos. No había esta altitud que genera climas diversos. Pero luego empiezan a crecer y las faunas y la vegetación cambia. Los fósiles nos ayudan a saber cómo cambió a través del tiempo, ¿no? Y por ejemplo, a veces encontramos cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, vemos que
Sabemos que la Amazonía, durante los periodos de momentos fríos del planeta, la Amazonía se convertía en una sabana. Dejaba de ser un bosque y pasaba a ser un ambiente más árido, con árboles dispersos. Todo eso es fácil, es interesante y accesible a través de los fósiles. Por eso siempre digo que los fósiles son archivos de la vida del planeta. Ariri kapinya itagrime kayoka pamanayetirianta ara pandakeroka kwanta wairin spayeni yoka tonkit spayeni ariman pibetska grime kayora geológicas ejercita ara sekayetida anta mishiki flora punya esta fauna payeni aripamena pero tagiri. Esperamos tener suerte de encontrar justamente algunos animales emblemáticos de nuestra Amazonía actual. Por ejemplo, se encuentran a veces fósiles de perezosos, ¿no? De osos perezosos. Pero son gigantes los de esa época. Eran terrestres y tenían el tamaño de repente de un oso o de un elefante en algunos casos. O sea, eran muy grandes. Y encontrar estos restos también nos ayuda a entender cómo ha sido el origen de estos animales tan emblemáticos de la Amazonía, que son los perezosos. En la actualidad existen pocas especies de estos animales y todos están restringidos a los árboles. Viven como animales arborícolas colgados en algunos árboles, ¿no? En el cetico, por ejemplo. Pero en el pasado habían perezosos terrestres de diferente tipo. Entonces queremos reconstruir su historia evolutiva, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución familiar de estos animales? ¿De qué se alimentaban? ¿Y qué rol cumplían en el ecosistema, por ejemplo, como dispersores de semillas? Porque cuando estos animales se extinguen, dejan de dispersar las semillas de algunas plantas y el bosque cambia. Entonces, todo está relacionado y entenderlo es sumamente importante para la conservación. Otros animales que podríamos encontrar son cocodrilos, que es lo que a mí más me fascina. Por ejemplo, el Purusaurus. Es un caimán gigante que habitó la Amazonía hasta hace unos 6 millones de años. Tenía más o menos 12 metros de longitud. Era un depredador enorme. Y se ha encontrado en Brasil, en Venezuela, en Colombia y en Perú. En Perú encontramos un cráneo en el río Napo en 2018 gracias a fondos que nos brindó la National Geographic. Pero es un cráneo pequeño, en realidad, no es tan grande. Los Purusaurus llegaban a ser gigantescos. Entonces tenemos la esperanza de poder encontrar un cráneo completo, gigante, de este animal, para saber cómo eran, porque en esta zona no se han encontrado de estas especies gigantes. De repente eran diferentes a las que vivían en Venezuela o en Brasil. Entonces, todo son intrigas, no son preguntas. Siempre tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero tratar de interpretar además cómo se alimentaba, cómo cazaba este animal siendo tan grande, de qué se alimentaba, por lo menos sabemos algo. Sabemos que se alimentaba de perezosos cuando era de tamaño mediano. Porque tenemos un hueso, más o menos de este tamaño, es la tibia de un perezoso, que es el hueso de la pierna del perezoso, que tiene 46 mordeduras de un Purusaurus. Y ese hueso nos habla de que estos animales, estos caimanes gigantes, se alimentaban de perezosos. Y así, pues, ¿no? Después, ¿qué otra cosa queremos encontrar? Restos de de frutos. En esta formación geológica, a pesar que tiene 13 millones de años, se han conservado los frutos de algunas plantas. Por eso es que tenemos en el equipo un paleobotánico que se llama Fabiani Herrera, del Field Museum de Chicago. Él está tratando de formar justamente la colección paleobotánica allá en Iquitos y él está interesado en estudiar los frutos de esa época. Entonces, la zona de Pebas y entre Pebas y Iquitos es un libro abierto para entender el pasado. Si quisiera yo encontrar un cocodrilo terrestre, por ejemplo, el cráneo de un cocodrilo terrestre, esos animales que parecían dinosaurios. Yo siempre quise estudiar dinosaurios, pero los dinosaurios no son comunes, los restos de dinosaurios no son comunes en el Perú. En esa época, cuando existieron los dinosaurios, el Perú estaba sumergido bajo el agua y los dinosaurios son animales terrestres. Entonces, no hay tantos restos de dinosaurios. Pero estos cocodrilos sobrevivieron la extinción de los dinosaurios y vivieron durante muchos millones de años más y se parecían a ellos. Entonces, esa forma, esas características que tenían de correr, eran corredores, tenían el cráneo así vertical, más parecían un lobo que un cocodrilo. Parece todo de ciencia ficción y eso es lo interesante de la paleontología. Pero en la Amazonía habitaban hasta hace de repente 8 o 10 millones de años, así que me gustaría
tener la oportunidad de encontrar ese tipo de animales, ¿no? Doña Cauca Meca, cuando cota pa y tan aquí meca tecnologías, está con metodología, pa y tan aquí anta meca pa mena y ta quiero meca anta mi shiki ari piña y ta aquí meca pico y etiri ero kapayeni piña y etiri anta skapkandro meca oka kanda kotero ora meca ora pikengi tada kodri kanda hetera aparo pa ni piña y ta aquí parece moda pa que pijata hetera. La paleontología es una ciencia que utiliza herramientas y materiales relativamente sencillos. Eso es la colecta tradicional, digamos. Cómo se buscan y cómo se colectan los fósiles es algo bastante sencillo, no utiliza una tecnología muy avanzada. Lo que hacemos, por ejemplo, es caminar con los ojos sumamente abiertos y muy concentrados en las pequeñas evidencias que se pueden ver en la superficie de la Tierra, ahí en la superficie del terreno, que pueden ser pequeños huesitos que están saliendo por la erosión, y empezamos a pasarles una brochita y mirar exactamente de qué se trata. Puede ser esa pequeña evidencia, puede ser que sea de un cráneo completo que está dentro. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y estar bien concentrados en mirar cualquier pista que hay expuesta en la superficie del terreno. Y para eso, por ejemplo, los niños de la zona son fantásticos. Siempre que nosotros paramos en las riberas de los ríos, vienen los niños de las comunidades a mirar lo que hacemos y ellos reconocen perfectamente la diferencia entre un fósil y una piedrita, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Para uno que no está entrenado, se ven muy parecidos. Entonces tenemos que tener la observación así muy aguda. Y luego utilizamos vendas de yeso y pegamentos para que no se destruyan y poder llevarlos al laboratorio. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ir con un equipo, como le decía, que es de la NASA, que va a hacer estudios con imágenes satelitales. También van 2 equipos de documentalistas, o sea, que van a grabar 2 documentales distintos sobre nuestro trabajo en la Amazonía. Entonces llevan drones, llevan equipos de imágenes en fotografía y en video para poder documentar todo lo que hacemos. También, bueno, en la colecta también se colectan sedimentos que luego se analizan con unos equipos que también se están llevando, que es para ver qué tipo de minerales hay en las rocas. Y si estos minerales, por ejemplo, vienen de los Andes o vienen de otras montañas que existían en el pasado. Entonces, todo eso es un poco lo que esperamos hacer. La tecnología es diversa. Nuestro trabajo, que es de paleontología, es un poco más simple. Digamos, estamos enfocados en tratar de colectar estas piezas magníficas, pero hay otros investigadores que hacen estudios un poco más complejos con minerales y con imágenes satelitales, sí. Y en equipo podemos pues lograr cosas importantes, ¿no? Los fósiles luego, cuando son ya traídos al laboratorio, allí se analizan con escáneres de superficie o con tomografías, se les hacen tomografías, de tal manera que uno puede ver lo que hay en el interior de los huesos y estudiar internamente, por ejemplo, dónde iba el cerebro o cómo era el sistema nervioso, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son estudios de anatomía que son típicos de la paleontología. Pikapina hetan rimaro hetan evankari payeni tema koyatatsin iridori meca yamena ko otra historia tra meca ka paleontología ehatita meca ka ciencias naturales. Los jóvenes en el Perú necesitan acercarse un poco más a las ciencias. Y nosotros desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia y desde el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, tratamos de que los jóvenes que estudian, por ejemplo, biología o geología, se interesen por la paleontología. Porque la paleontología en realidad es una mezcla entre 2 ciencias, entre la geología y la biología, ¿no? Los fósiles se encuentran en rocas, es decir, en evidencia geológica, y son restos biológicos. Entonces es una mezcla entre la geología y la biología. Y yo mismo quise ser paleontólogo, pero cuando empezaba no había paleontología, ni habían colecciones de fósiles, ni habían libros, no había nada. Y hace unos 20 años empezamos de cero la paleontología en el Perú, con un colega, Mario Urbina. Entre los dos
formamos la colección paleontológica, hicimos expediciones a diferentes lugares, contactamos paleontólogos extranjeros para aprender de ellos. Luego yo hice un doctorado en paleontología y entonces se demuestra que lo que uno realmente quiere hacer porque es su pasión o es su sueño, se puede hacer en el país. Y ahora con mayor razón, porque ya existe, digamos, la base que hemos puesto un poco, ¿no?, para que otros jóvenes puedan continuar con esta labor. Y así hay muchos jóvenes interesados en paleontología que ahora están haciendo maestrías y doctorados fuera del país. Y algunos que están recién haciendo sus tesis de licenciatura acá, en la Universidad Cayetano y en San Marcos, y que van a ser futuros investigadores y paleontólogos. Algunos están interesados en la evolución, por ejemplo, de las ballenas y cómo evoluciona el mar peruano. Pero otros están interesados en la Amazonía. Así que vamos a tener un futuro equipo de científicos de jóvenes peruanos y aquellos que ya no quieran, que no hayan llegado todavía a la paleontología, están bienvenidos, ¿no? Nosotros estamos llanos a poder enseñarles todo lo que podamos. Pasó aquí, Rodolfo. Muchas gracias, ha sido un placer. Aquí me quiere Rodolfo, tema cameta y antiro anda werensi, ada janta anda mishiki ada Loreto. Ya mena kotero meca, tonki paeni rapidatsi, ponyashta inchato, paeso tato tsiri, paeso tsat, paesa toda tsiri oshik osalensi, avisa kota que irota, irori paeni, spadrishani, kapaeni, spamintari, ya mena kotero. Ali ven, no shanika, no pia pajerika, tema, aquí en cada cota chiros, cada cota iroña, coca emergencias forestales, ayota cooperotero, mega que canta gente mega llora guardaparques. Ahora que no piajeda. Aprendiendo a Xaninga. Ayotero ñane a Xaninga. Guardaparques. Ama venta kotarori antamishi. Guardaparques. Ama venta kotarori antamishi. Animales. Pirats paye. Animales. Pirats paye. Juego. Pamari. Juego. Pamari. Vivienda. Pancozzi. Vivienda. Pancozzi. Aprendiendo a Xaninga. Ayotero ñane a Xaninga. Programa kapchekite de kai kibantachana Enrique Neira Saavedra, teme idinti idirori, director de uso sostenible de los recursos naturales del CERNAM. Y quien quitata cachets, cuando con iroñaca oca, y antes antawere se payeni maro y teniyora guardaparques. Erpsheva tats no shanika, piquema hate, but cuando cuota me oca cameta, pero andawere. Quitai diría Enrique. Quitai Teresintia. Paitama y canta emergencia forestal. Ejachita, paitama, ayotako pero tancharori, ska okanda kota meka, aririka, otaita que anta, llama venta kota etarota, anta mishipaye. Bueno, Cintia, la emergencia forestal básicamente son los incendios que se dan en ecosistemas forestales. No estos incendios que no son controlados. Ya a nivel de áreas naturales protegidas, obviamente es mucho más preocupante, ¿no? Porque como tenemos ecosistemas frágiles, venimos trabajando en la conservación de flora y fauna en estos espacios, las alertas pues saltan y nosotros venimos trabajando con el personal guardaparque capacitado para poder intervenir en estos incendios forestales en áreas naturales protegidas, pero sin dejar de lado otros espacios donde también tenemos los guardaparques para el apoyo, ¿no? En esos espacios, ¿no? Skokarataike, roñaca, otayetaka antamishipayeni, roñaca osarentiteki amenakoyetaka rorimeko CERNAM, ejachita,
Ska okara takyo osaren tste payeni. Abishimo takerori anta. Otsima yechre llama ventakota y tarora anta mishipaye. Nosotros venimos fortaleciéndonos en contrarrestar estos incendios forestales desde hace muchos años, ya desde el año de 1998 en Machu Picchu, ¿no? Desde que la conformación de la primera brigada contra incendios. El año 2024 hemos intervenido en 119 incendios forestales, de las cuales 68 han sido dentro de áreas naturales protegidas y 51 en zona de amortiguamiento o en otros espacios asociados. Este año hemos venido ya interviniendo en 10 incendios forestales, 7 dentro de nuestras áreas naturales protegidas y 3 en otros espacios, ¿no? Pero siempre estamos predispuestos nosotros también a poder apoyar en la erradicación de estos incendios en otros espacios en coordinación, obviamente, con las diferentes autoridades. Paitama yanta heitri maro etini yora guardaparques, ejatita brigadistas, aririka, otsima que otaya tanakiarika, meka antami shipayeni, anta ara llama ventakota y taronda. Bueno, el personal guardaparque de las áreas naturales protegidas tiene diferentes funciones, ¿no? Muchos años hemos estado dedicándonos a conservar y a preservar las áreas naturales protegidas. El personal guardaparque es la primera línea en la protección de nuestras áreas, ¿no? A través del Ministerio del Ambiente, ya del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hemos estado fortaleciendo las capacidades de nuestro personal guardaparque para que puedan combatir los incendios forestales que se vienen dando ahora. Las capacitaciones es muy importante. La labor del personal guardaparque es la de prevención, la de erradicación de estos incendios forestales en áreas naturales protegidas. Cada heitri yora meka, yo me talle maro etini yora guardaparques, yo heitan jarori, idiorits que country anta wairen sipayeni anta meko paida chile. Estándares internacionales, tema irohatsi, tema iroñaka, idiori payeni, yo me talle maro etini yora brigadas paye. El incremento de los incendios forestales a nivel de la Amazonía y en otros espacios, también en otras regiones, se ha incrementado. Es por ello que nosotros, el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha visto por necesario fortalecer al personal guardaparque mediante diferentes cursos internacionales para que puedan estar capacitados en combatir incendios forestales. Esto también ha sido llevado a otros espacios internacionales. Hemos tenido diferentes capacitaciones en México, Brasil, Estados Unidos, Chile, donde el personal guardaparque ha podido intercambiar experiencias en acciones de erradicación de incendios forestales con gente que también conoce mucho del tema, ¿no? El fortalecimiento es para nosotros muy importante para evitar cualquier accidente con el personal al momento de realizar nuestras acciones combatiendo los incendios, ¿no? Skama okanda kota, yanta idro kanda wairen sipayeni, ara idro Cernam, ejatita a la Fuerza Aérea del Perú. Obameta pero tanjaro ri aririka otsmakemeka otaya tanaki anta ara anta mishi ejatita ara kipatski meka okameta pero tanjaro shins pero tanjaro anda wairen sipayeni, skokandro anda hidropteroide. Para nosotros es muy importante la articulación con diferentes actores, ¿no? Ya sea de órgano nacional, con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, instituciones privadas. Es muy importante para la conservación de nuestras áreas naturales protegidas, pero también es muy importante a nivel de los incendios forestales. En esta oportunidad, la articulación que hemos venido teniendo con la Fuerza Aérea es muy importante para nosotros, porque le damos otra óptica al momento de apagar los incendios, no solamente desde el suelo, sino desde el aire donde podemos abarcar muchos más espacios, ya que nuestra Amazonía es muy extensa y necesitamos, obviamente, poder movilizarnos a todos estos espacios. Se ha creado en Ucayali la primera grupo helitransportadora junto con la Fuerza Aérea, ¿no? Donde el personal guardaparque ha sido capacitado por ellos y tenemos ahora una visión mucho más amplia y obviamente con el apoyo de la Fuerza Aérea para poder combatir estos incendios que vienen afectando a nuestra Amazonía, no solo a la Amazonía, sino a la población que se encuentra dentro de ella, ¿no? Nosotros, vuelvo a repetir, estamos convencidos
de que la articulación con las diferentes instituciones y la población es muy importante para combatir los incendios. Por ello, nosotros trabajamos bastante el tema de prevención en los incendios forestales. La prevención es la capacitación a nuestros principales actores en el territorio para evitar desde un inicio el incendio forestal y poder tener menos incendios que apagar. Pasó que Enrique. Pasó aquí, Cintia. No shanika piquema kiri Enrique, quien se lo cameta, anta weren sipayenits que canta hate yora guarda parques, llama venta cotaro, anta mishi asaiges la anabis que payene. Ali, no pasó que tan jerota Municipalidad Santiago de Surco, poña esta Parque Ecológico Voces por el Clima, ama que cameta, oshtobaco tan chari programa ka ashi añane. Poya ko tabu que no piajita. ¿Sabías que? Pillo Timpa. ¿Sabías que? En Tambopata se descubrió una araña impostora. Construye señuelos con seda y fragmentos de plantas para parecer otra araña y confundir a sus atacantes. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de una especie aún no descrita oficialmente. ¿Sabías que? Pillo Timpa. Que aniversario de Anta, provincia de Chachapoyas, departamento de San Martín. También amanda va a nota. Hoy celebramos 2 aniversarios que nos invitan a explorar lo mejor del norte y la selva alta del Perú. Chachapoyas y la región San Martín guardan paisajes, historia y tradiciones que esperan por cada viajero. Acompáñanos en este recorrido. Primera parada, Chachapoyas. Puerta paisajes arqueológicos y cascadas que quitan el aliento. Aquí se alza la imponente fortaleza de Cuélap, un conjunto preincaico de muros circulares que domina la sierra. Recorre sus galerías y siente la escala de una civilización que dejó su huella en la piedra. Muy cerca, la catarata de Gocta desploma sus aguas entre la niebla, un espectáculo natural que despierta los sentidos. A pocos kilómetros, los sarcófagos de Carajía nos hablan de rituales y creencias ancestrales. Y en el Museo de la Imebamba se conservan tumbas y objetos que conectan pasado y presente. Pero Chachapoyas es también naturaleza viva. La poderosa Yumbilla y el Cañón del Sonche ofrecen rutas de senderismo para quien busca aventura y fotografía. Prueba la gastronomía regional. Allí están los sabores que cuentan historias de la sierra. Conversa con artesanos y aprende sobre técnicas heredadas. Sea que busques arqueología, observación de aves o una caminata al amanecer, Chachapoyas ofrece experiencias que conectan patrimonio, paisaje y comunidad en un solo abrazo. Cambiamos de escenario, de la piedra y la altura a la exuberancia de la selva alta. San Martín nos recibe con ríos, lagunas y vida en cada sendero. San Martín es un mosaico de naturaleza y tradiciones. Desde Tarapoto, las rutas conducen a la refrescante catarata de Ahuachillacu, un lugar ideal para quienes buscan aventura de mediodía. Para familias y quienes buscan paz, a pocos kilómetros, la Laguna Azul. Sorprende con su tranquilidad. Un espejo natural, donde se disfruta de paseos en bote y de la hospitalidad de sus comunidades. No dejes de visitar Lamas, pueblo tradicional que preserva música, danza y artesanía.
Caminar por sus calles es entrar en un legado cultural vivo. Alto Mayo protege bosques, donde la biodiversidad hacen único este corredor ecológico. Y para quien busca bienestar, los baños termales de Moyobamba son refugio y descanso después de la aventura. El turismo responsable se convierte así en fuente de ingreso y conservación. En estos aniversarios, redescubrimos raíces y paisajes que nos representan. Ven a caminar senderos milenarios, a dejarte asombrar por cataratas y lagunas y apoyar a las comunidades locales. Conocer estos lugares es celebrar nuestra identidad. Hazlo con respeto y orgullo. Tema ari okada koperota ari okaka meta okada nampitsi. Yo ni hakansi dirori yame hetari ikanta heta ipimanta yetiro tema iroenti irori patrimonio cultural. Ibetska yetiro irori payeni anta isaika hetinta intaina kinampitsi payeni matancharu itimi irori ire kite payeni anta ikanta iti anta zona rurales. Ariobera gutapaka programa ka ashi anyane anyaba kahya pashine ki sabro kapche ki taite ka ero hipia ko heitarot no shanika pikoba heitiri ka ero kapayeni ara pamela kotena redes sociales Facebook, Instagram, YouTube e hatita pikoi pisangina te timach o correte programa ka aribe no shanika anyaba kahya pashine ki semana no hataba heta hatana. Ashi anyane.